Espíritu Santo a través de nuestro querido Héctor Álvarez, quien nos dará a conocer tu enseñanza. Te pedimos por él, por su familia y por todo este tiempo. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mire, hoy vamos a hablar sobre las profecías que se han cumplido. Es un tema interesante, pero también muy reflexivo por lo que estamos viviendo el día de hoy. Por lo tanto, déjenme decirle algo. Hoy es un día muy especial. Dile a la persona que está junto a ti, hoy es un día muy especial. ¿Sabe por qué? Bien sencillo. Dios nos ama. Dile, gloria a tu nombre, Señor, nos amas. Y ha enviado a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cosa importante es saber que si es enviado, es ungido. Y por eso se le llama Mesías. Qué hermoso canto de decir Jesús el Mesías. Nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Cordero inmolado. Sí, por una razón. Primero, la vida del hombre inicia en el nacimiento, ¿verdad? Después tiene que pasar por un crecimiento, una madurez. Y por último viene la muerte. El hombre muere, pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, resucitó. ¿No le das un aplauso a Dios por ello? Porque resucitó. Pero todo tiene ese proceso y por ese proceso tenemos que empezar a ver a qué profecías me refiero al decir las profecías se han cumplido. Acompáñenme con su vista a el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versos 21 al 23. Porque es importante que tengamos muy conscientes los valores, principios y fundamentos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. A eso se le llama convicción. Vamos a generar convicción. Dice, y está escrito en la palabra, Mateo capítulo 1, versos 21 al 23. Dice, María tendrá un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esto está en el capítulo 7, verso 14 del libro de Isaías. Ahora, esa profecía se ha cumplido ya. ¿Por qué? Porque llegó Jesús, se hizo carne y habitó con nosotros en forma de hombre para darnos testimonio, para darnos ejemplo, pero sobre todo para cumplir la profecía, ya que durante 400 años el pueblo de Israel estuvo separado de Dios porque no tenía un contacto directo. Casi ya no había profecías, casi ya no había eso. 400 años, pero el día que Dios recuerda su promesa y manda a su Hijo para que habite entre nosotros, empieza la parte importante que hoy estamos viviendo, que es la salvación. ¿Qué importante es esto? Vamos a orar porque el Señor nos hable en esta mañana y produzca en nosotros el gozo de saber que estamos en su voluntad y que nos dé la respuesta que esperamos para que, conforme su palabra, llegue revelación a nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiendo que sea tu Espíritu Santo recordándonos todo lo que dejaste establecido, haciendo que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad y que tengamos esos tiempos de paz, pero sobre todo que tengamos esos tiempos de esperanza, esperando ese día en que nos reuniremos contigo por toda la eternidad en esos lugares celestes. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las profecías mesiánicas cumplidas. Voy a mencionar solo algunas de ellas. Primero dice capítulo 7, verso 14, y lo que acabamos de leer, que es un nacimiento virginal. ¿Por qué? Sí, porque nacerá de una virgen, ¿correcto? Pero aquí viene algo interesante. 3 nombres que tenemos que ver conforme a la escritura que acabamos de ver. Dice, nacerá un niño y le pondrán por nombre Jesús, ¿verdad? Y luego en Isaías dice, le pondrán por nombre Emmanuel. Ah, caray, aquí ya hay algo interesante, 2 nombres. Sí, pero no solamente son esos 2 nombres. Vamos a ver Jesús, vamos a ver Emmanuel, vamos a ver Mesías y vamos a ver el Cristo. ¿Por qué? Porque tienen una implicación dentro de las profecías importante. ¿A qué me refiero con esto? Bien sencillo, mira, vamos a ver los nombres de Jesús. ¿Por qué? Porque
tenemos que verlo. Es algo importantísimo si nosotros vemos que Jesús significa el Salvador o Jesús o Dios salva. ¿Quién es el que da salvación al mundo? Solamente Dios, ¿correcto? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue enviado. Mira, el capítulo 3, verso 16 del Evangelio según Juan nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿correcto? ¿A qué envió a Jesús? A salvar. Por eso se llama el Salvador. Emmanuel significa Dios con nosotros, que es algo importante. Saber que Dios está con nosotros. Si ustedes se acuerdan, Jesús le decía a sus discípulos: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse. ¿Sale? Qué importante es saber que con el nacimiento de Jesús, el reino de los cielos se acerca a la humanidad. Vuelve a entrar en contacto y vuelve a tener una relación cuando se había perdido esa situación durante 400 años. Pero hay una cosa importante. Si nosotros vemos que también el otro nombre que le damos, Jesucristo, Jesucristo, porque Cristo significa ungido, enviado. Por eso es importante saber que Jesús, con la connotación de Cristo, es el ungido Jesús. ¿Quién lo ungió? Dios. ¿Para qué? Para dar buenas. Pero lo más impresionante es que Jesús es el mismo Dios que viene a la tierra a personalizarse. ¿Por qué? Porque dice que la Virgen fue concebida por medio del Espíritu Santo. Es más, José, el esposo o el desposado de María, la quería dejar, pero lo quería hacer en silencio para que no fuera vituperada ella. Pero vino el ángel y le dice: no, espérate, no te preocupes, porque María ha concebido de parte del Espíritu Santo. Cosa importante aquí, el mismo Dios, para que pudiera encarnar y pudiera estar entre nosotros, para que el reino de Dios se acercara. Y bueno, la palabra Mesías, que significa también muy similar, nada más que acuérdense que Mesías viene del hebreo y el Cristo viene del griego, ¿correcto? Pero significan muy similar. Cosa importante para reflexionar en este día es que, así como la invitación que hizo el pastor Alejandro Martínez a los talleres o a las casas de lectura bíblica, nosotros fundamentemos, porque sin un fundamento sólido, sin principios y valores, no podemos tener una convicción personal, sino vamos a estar haciendo lo que los demás hacen. Y déjame decirte, no es correcto hacer lo que los demás hacen. Lo correcto es hacer algo que yo estoy convencido que me beneficia, que me puede traer, vamos a decir, consecuencias positivas y no negativas de lo que yo tomo como decisión. Por eso tenemos que fundamentar en base a todas las profecías que vinieron. Mira, otra cosa importante es que el lugar de nacimiento tenía que ser en Belén de Judea. ¿Por qué nació Jesús en Belén de Judea? No vivía en Belén. Pero sus papás tenían que ir a hacer un censo a Belén, porque allí tenían que ser censados. Y entonces por eso nace en Belén. Pero mira cómo se relaciona todo esto. Miqueas capítulo 5, verso 2 nos indica algo muy interesante. Voy a leerlo en la revisión Valera contemporánea. Dice: tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo de los días de la eternidad. A ver, ¿se acuerdan en el libro del Génesis que decía que sobre la faz del mundo se movía el Espíritu, ¿sí? Y eran uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cosa interesante es que desde el principio estaba predestinado o profetizado que iban a ser ese Salvador. ¿Para qué? Para dar salvación al mundo, para que usted y yo pudiéramos disfrutar de una vida eterna y aún vivir correctamente dentro del contexto social en el mundo. Si nosotros nos vamos allá, dice que también va a ser descendiente de David. Y por eso aquí viene la parte interesante de las casas de lectura bíblica, por una razón.
vamos a fundamentar por qué Mateo, por ejemplo, Mateo desde el capítulo 1 y capítulo 2 habla del nacimiento de Jesús, pero empieza Mateo con todo el linaje de David, con todo el linaje de Jesucristo. Y empieza mencionando a Abraham. ¿Por qué? Porque era el patriarca, y a David, y eso para el pueblo de Israel es muy, muy importante. Saber que viene de Abraham y de David le da importancia y relevancia al hecho. ¿Qué es lo que quería hacer Mateo en ese momento? Mostrarle a los judíos que las profecías se estaban cumpliendo. Mostrarle a los judíos que Jesús es del que se estaba hablando en el Antiguo Testamento y que tenía que venir a la tierra para salvar al mundo. Cosa importante también de reflexionar. Si nosotros vemos por qué Mateo está hablando de esa manera, es porque estaba dirigiendo el mensaje a los judíos, a los que tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la Tanaj. Y hay una cosa importante. ¿Por qué entonces Lucas, también en el capítulo 1, capítulo 2, lo hace diferente? No empieza con la genealogía. Porque Lucas le estaba hablando a los gentiles y a toda la gente. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, para dar cumplimiento a las promesas, a las profecías. Profecía y promesa vienen siendo muy similares. La profecía es lo que Dios le decía a los profetas de las cosas que iban a suceder, y las promesas eran lo que iba a suceder, ¿correcto? Entonces, promesas y profecías se conjuntan para que nosotros hoy podamos disfrutar cosas muy relevantes. Sobre todo el día de hoy, por una razón. Muchos van a festejar algo, muchos van a celebrar algo. Pero hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Tú vas a festejar y vas a celebrar? La pregunta más importante es: ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? Yo quiero que hoy entremos en el contexto del fundamento. Un día como hoy, no importa, no tenemos el mismo calendario, vino el Salvador del mundo a la tierra. ¿Es cuestión de gozo? Claro que sí, porque es nuestra oportunidad de congraciarnos, de reconciliarnos con Dios. Por eso es importante reflexionarlo en este día esto. Muchos van a hacer una fiesta para divertirse. Muchos otros van a hacer una fiesta porque todo el mundo lo hace y se ve bonito. Muchos van a hacer una fiesta o una celebración porque es la época de Navidad. ¿Tú por qué lo vas a hacer? Empieza a cuestionarte eso. Una de las cosas importantes también que tenemos que ver en este contexto es que nosotros hemos sido injertados. Y por eso el servicio, y voy a leer otra profecía que también se habló sobre el Mesías, es la que está escrita en Isaías capítulo 61, versos 1 al 3, en donde dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes y alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y se llamarán robles de justicia plantados por el Señor para la gloria suya. Wow. Cosa importante. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A traer paz. A traer precisamente ese cambio. Dice que Dios cambia nuestro lamento en baile. A eso vino, a cambiar la situación de la humanidad, a volver a estar en una forma perfecta delante de Dios y contemplar, vamos a decir, la gloria de Él en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos un cambio de nuestras actitudes, de nuestra vida, y pudiéramos tener acceso a relacionarnos con nuestro Dios. Cosas que tenemos que comprender es que también, cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16, se le da cumplimiento o lee, vamos a leerlo mejor, vamos a leerlo para que podamos comprender esta escritura que se perfecciona con la de Isaías 61. Dice: Jesús fue a Nazaret,
donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué día entró a la sinagoga? El día de reposo. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el día de reposo, ¿correcto? Esa no es la sinagoga, pero sí es el lugar donde nos congregamos para entender, comprender y aprender de las Escrituras. Dice, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Verso 17. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? A los pobres. Y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro y se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. ¿Por qué lo miraban fijamente? Porque ahora la iba a explicar. Sí, una cosa es leer la Escritura, pero hay que darle la interpretación o sobre todo hay que darle el contexto para comprenderla. Y es lo que estaba haciendo Jesús aquí cuando dijo, entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Uy, todos se enojaron, todos se pusieron de pestañas, todos dijeron, bueno, ¿y este quién es? Para que venga a decirnos estas cosas. Se siente Dios. Era Dios, pero ellos no lo entendían. Por eso Mateo tenía que empezar por el linaje para que pudieran comprender que se cumplía en él todo lo que estaba escrito. Por eso es importante darle contexto a la Escritura. Para eso hemos venido nosotros a acercarnos a Dios en la congregación. Por eso tenemos cursos bíblicos que les invito a que se inscriban para que podamos nosotros tener un conocimiento, un desarrollo, pero sobre todo un fundamento de por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que no hacemos. No solamente porque te dicen que está prohibido, tienes que saber por qué no vas a hacer las cosas. Porque también cuando nos metemos al legalismo podemos caer en muchos problemas, muchas trampas y muchas situaciones que no agradan a Dios. Mira, en las profecías también estaba profetizado que iba a ser traicionado. Sí, lo que hizo Judas. Lo encuentro en el Salmo 41, verso 9. Mira lo que dice. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Ahí está hablando de lo que iba a suceder. Porque mira lo que está escrito en Mateo para poder entenderlo completamente. Mateo capítulo 26, versos 23 al 25. Él les respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mira cómo las Escrituras se van interpretando y se van contestando para que tú puedas tener una revelación clara de lo que estás haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Reflexionar que Jesús vino a la tierra, que Jesús se hizo hombre, que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador para toda la humanidad. Mucha gente en muchas partes del mundo tienen un festejo de Navidad, pero no saben lo que significa realmente la Navidad. Se les ha dado como un concepto de fiesta, un concepto de tradición, un concepto de solamente un festejo, cuando tiene una relevancia mucho más grande. Y me vas a preguntar en este día, oye, pero Jesús no nació en diciembre. Ok, no quiero entrar ahorita en polémica, porque sí, los meses del año se miden diferente en la forma que lo hace el pueblo de Israel, porque ellos seguían bajo un calendario de las fases lunares y nosotros nos vamos a un calendario gregoriano que se instituyó mucho después. Pero ahorita no entremos en ese detalle. Vamos a la profundidad verdaderamente de lo que implica el día de hoy para muchas personas y el que tiene que implicar para tu vida y para toda tu descendencia y para todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. Hoy lo importante es que Jesús nació y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario.
y resucitó para darnos también resurrección juntamente con Él. ¿No le das gracias a Dios por ello? Dale un aplauso fuerte a Él. Él vive, Él reina, intercede por nosotros a la diestra del Padre. Eso es lo importante. Lo importante no es el día, lo importante es el hecho. Lo importante es que sí está Él hoy viendo por nosotros junto a su Padre. Eso es lo importante. Mucha gente me va a decir, hermano, pero es que no lo saques de contexto. No lo estoy sacando de contexto y ahorita lo voy a poner más en contexto. Y por eso otra de las profecías es la muerte y resurrección de Jesús. Cuando vemos Isaías 53, que precisamente en el tiempo de la alabanza lo leyeron, vemos el versos del 1 al 12, porque es importante esto. Empieza con una pregunta en el verso 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lo importante es que puedan creer que tú conoces la verdad y que la verdad te ha hecho libre a ti y los puede hacer libres a ellos. La segunda pregunta dice, ¿en quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante Él como un renuevo, como raíz en la tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Es muy despreciado y desechado por muchos lo que nosotros hacemos. Y muchas veces nos hacen a un lado porque no lo conocen a Él. Pero nosotros lo conocemos y no nos importa. Pero el chiste es que lo demos a conocer para que ellos puedan creer. Dice también, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados. Aquí viene la parte relevante. Él murió por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga nosotros seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo, de los vivientes, y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores. Vemos esa escena donde está Jesús al lado de dos ladrones. Uno de ellos le empieza a cuestionar: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros? El otro, me imagino que con una cara, pues ahora sí que de pena, voltea y ve a su compañero y le dice: oye, de plano ya ni la haces. Lo estoy hablando contextualizado, no está escrito así, pero lo estoy nada más para que se escuche y se entienda mejor. Nosotros hicimos lo malo. Él no ha hecho nada malo. Merecemos el castigo. Él no hizo nada. Voltea a ver a Jesús y me imagino que con esos ojos de buscando misericordia le dice: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Qué humildad. Qué forma de reconocer el señorío de Jesús. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contesta: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día, ese hombre tuvo una nueva vida, una nueva oportunidad. De eso se trata el reflexionar, de que Cristo pueda nacer en nosotros, porque en ese momento
Jesús nació en el corazón de ese hombre cuando aceptó su señorío, cuando aceptó su realidad, cuando pidió perdón en pocas palabras y se arrepintió de lo que había hecho. Nosotros merecemos este castigo. Él no ha hecho nada malo. Esa es la relevancia que tiene el traer a memoria todos estos sucesos, porque comprendemos realmente lo que somos. Nos da identidad, nos da pertenencia y nos refuerza nuestra convicción. Cuando nosotros somos convencidos de quiénes somos delante de Dios, porque dice que el que lo reconoce, el que confiesa su nombre, le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces vivamos como hijos de Dios. Pero también tengamos en cuenta de que hubo uno que hizo la diferencia entre el antes y el después. Antes de Jesucristo y ahora en Jesucristo, para su gloria, honra y alabanza. Mira, cosa importante es que dice el verso 10 de este capítulo 53, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá a su descendencia y tendrá una larga vida por medio de él. Se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se la dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores y llevará sobre sí mismo el pecado de muchos. Orará en favor de los pecadores. Cosa impresionante. ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Intercediendo por ti, intercediendo por los pecadores, intercediendo por los suyos. Cosa importante, irrelevante. Nosotros no estamos solos. Dice que ya no estaría Él con nosotros, sino que se quedaría uno, el Consolador, el que nos guiaría a toda verdad. Ese Consolador, el Espíritu Santo, el que nos revela las cosas que dejó escrito y nos las trae a memoria. No estamos solos, mis hermanos. Él está con nosotros. Pero decir con nosotros suena así como muy lejano. ¿Por qué no dices, Él está en mí? Y el apóstol Pablo lo dice en una frase impresionante que me encanta y me gusta mucho mencionarla, porque dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por amor por mí. Hay una cosa importante. ¿Cómo puede entrar Cristo a mi corazón? Primeramente yo tengo que dejar que nazca en mi corazón, ¿verdad? Primeramente yo tengo que buscar que Él pueda empezar a crecer. Y mientras Él más crece en mí, yo muero más como hombre para que se vea la perfección. Porque dice que vamos a hacer y vamos a tener que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Pero solamente en base a que dejemos que madure Jesús en nuestros corazones. Pero tiene que nacer un día. Y a lo mejor no estoy hablando del 25 de diciembre, como se tiene la tradición. Cualquier día es importante para que un pecador se arrepienta, para que un pecador vuelva a Cristo, se reconcilie con Él y pueda tener la oportunidad de poder disfrutar de una vida eterna desde ahorita. No cuando muramos, sino desde este momento para su gloria, para su honra y su alabanza. Y eso es lo importante y lo relevante de esto, de saber que las escrituras se cumplen, de que las profecías ya se han cumplido. ¿Para qué? Para que podamos darlas a conocer a los demás. Se habla de una entrada triunfal donde se montó en un pollino. Lo vemos en Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice, llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto lo vemos en los evangelios. Cuando entra a Jerusalén y todo el mundo empieza a clamar, y Hosana al Altísimo, y la gente decía,
calla a tus discípulos, calla a tus discípulos. Y Jesús le contestó de una forma impresionante: si ellos callan, las piedras clamarán. Pero así es que no te quedes callado. Hoy es una gran oportunidad para que muchos puedan comprender, conocer y vivir lo que tú hoy tienes en tus manos, lo que el Señor ha producido en ti. Una reconciliación, un momento de acercamiento al que todo lo puede, al Dios verdadero, al Dios de Israel, al que fue enviado. Y por eso, como les decía, los nombres de Jesús son muy significativos. ¿Por qué? Porque el conjunto de estos nombres revelan que es el Salvador, Jesús, la manifestación de Dios entre nosotros, Emmanuel, el cumplimiento de la profecía liberadora, el Mesías, y el ungido para llevar la obra redentora, el Cristo. Estos aspectos se entrelazan para formar una comprensión más completa de la importancia que tiene Jesús en la vida de todos nosotros. Y por eso tenemos que estar atentos. Pero ahora te hago una pregunta. ¿La Navidad es bíblica? ¿Tú qué contestarías en este momento? ¿O qué es la Navidad? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Qué es la Navidad? Puede ser una tradición, puede ser una fiesta, puede ser un festejo. En sí, ¿qué es la Navidad? Yo no le podría poner el nombre de festejo o el nombre de celebración. Yo voy a ponerle un nombre más importante que se llama conmemoración. Y cuando ustedes han escuchado y vemos cómo en el, vamos a decir, el calendario que nosotros tenemos en México, conmemoramos la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, conmemoramos la independencia de México el 16 de septiembre, conmemoramos, ok, yo quiero conmemorar diario el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra, en cada persona que hoy necesita y que necesita ser, dáselo fuerte si te lo vas a dar a Él. No es para mí, es para Él. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué importa el día? ¿Qué importa la hora? Importa el hecho. Importa que tú has sido comprado, porque por la muerte del Cordero Él compró nuestra vida y nos da salvación, nos da perdón de pecados. Así es que disfruta la fiesta, sí, de una forma correcta, pero conmemora la cosa más grande y más hermosa que Dios pudo hacer por la humanidad: enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Conmemora la vida, porque dice el capítulo 30 del libro del Deuteronomio: he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Cuando escogemos a Jesús, escogemos la vida, porque Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así es que si queremos llegar a Dios, tenemos que reconocer que Él nació, que Él murió y que Él resucitó. ¿Para qué? Para que se cumpla todo su plan redentor y nosotros podamos gozar de esos tiempos de amor y de perfección. Muchos, y te lo voy a decir con tristeza, estábamos en una de esas celebraciones. De mi familia soy el único cristiano, de mi casa paterna y materna, soy el único cristiano. Ellos se confiesan muy devotos, muy religiosos, católicos y todo eso más. Está bien, va a llegar su día. Y me pidieron que orara en ese momento para dar gracias a Dios, y oré. Y hablé de este pasaje del capítulo 1, verso 21 de Mateo. Y de repente, y lo digo con tristeza, mi padre me dice: ¿tú crees eso? Yo le contesté: sí, sí lo creo. Y lo creo gracias a ti, porque tú me mandaste a una escuela de jesuitas
y me enseñan doctrina. Me mandaste a estar estudiando para hacer mi primera comunión y me dieron dogma. Y tú me dijiste que eso era nuestra forma de pensar. ¿Cómo ahora me dices que si yo lo puedo creer? Si tú mismo me lo enseñaste. Cuando vi sus ojos, me di cuenta que él jamás había creído en nada. Pero era el momento de que podía creer. Todavía no llega ese momento, pero llegará. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y las veces que yo tenga que volver a repetir el mismo mensaje, lo tendré que repetir. Pero no un mensaje solamente de palabras, sino un mensaje de amor. Porque reconocí que gracias a él yo había podido llegar al conocimiento de la verdad. Reconocí que esas bases que me dio él me fundamentaron en una forma perfecta. Y aquí está mi esposa para poder afirmar lo que estoy diciendo. Porque sí, me pone triste el ver a mi familia abocada más a la diversión, más a las formas que a la profundidad de los hechos. Pero hoy nosotros tenemos que salir de este lugar con ese corazón dispuesto a seguir presentando defensa contra todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Ahora, tenemos cosas importantes que revisar el día de hoy. ¿Por qué? El nacimiento de Jesús marca el inicio de una nueva era, una relación entre el hombre y Dios. Un acontecimiento que ha tomado muchas diferentes maneras en todo lugar. Pero el fondo de la Navidad, porque Navidad significa natividad, o sea, nacimiento, tiene que ser el más correcto, tiene que ser el más preciso, tiene que ser el más, vamos a decir, verdadero. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hacer las cosas porque los demás las hacen no es importante. Yo siempre les digo a los chicos de secundaria, no hagan las cosas que los demás hacen. Hagan las cosas que los demás quisieran hacer y no se atreven a hacerlo por pena o por muchas cosas que tengan ellos. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros vamos a presentarlo como debe ser presentado el Rey, con todo el amor y sobre todo con las formas que son las correctas. Una cosa importante es que tenemos que tener una Navidad con convicción, ¿sí? Una Navidad con convicción. Ahora te voy a preguntar, ¿tú qué vas a hacer esta noche? ¿O qué vas a hacer al ratito? ¿Para qué lo vas a hacer o por qué lo vas a hacer? Si lo vas a hacer para conmemorar que un día Dios tuvo misericordia del mundo y envió al Salvador, va a ser correcto. Hagas como hagas. Las formas es lo menos importante. El fondo es lo que realmente hoy tenemos que poner delante de nosotros. ¿Vas a festejar o vas a celebrar? ¿O vas a conmemorar? Podríamos ser muy ortodoxos o muy liberales en nuestras opiniones. Ambos podríamos estar en lo correcto. ¿Por qué? Porque si lo hago conforme a mi convicción, yo sé por qué lo hago. Pero viene una cosa importante. El apóstol Pablo va a hablar a los romanos para que sepan por qué se hacen las cosas o por qué no. Si somos hijos de Dios, nos vamos a comportar como hijos de Dios, ¿no? Pero fíjate bien, en estas oportunidades que tenemos de convivir con la gente, nos podemos extralimitar y podemos romper las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Porque en el momento que damos libertad a nuestra carne, vamos a caer vamos a decir, en pleito con Dios. Porque Dios dejó establecidas varias cosas, varios lineamientos. Por eso, déjame decirte que es muy triste que cuando se pierde la confianza, el respeto, las relaciones por cometer alguna impropiedad, debido a la influencia del alcohol, influencia de alguna sustancia o simplemente al ambiente que estás viviendo, nos podemos faltar muy fácilmente al respeto. Y la ley más grande es la ley del amor, a la cual tenemos que estar sujetos para poder vivir bien en esta tierra. Ahora, ahorita las mamás podrían decir, te lo dije. Sí, mira, a lo mejor yo que estoy ya en el sexto piso de mi edad, de mi vida, he vivido situaciones muy especiales por la forma de educación que tuvimos nosotros. Pero cuánta razón tenía mi madre al decirme frases como esta:
Ya verás cuando tengas a tus hijos. Uy, temblaba uno. Ya verás cuando venga tu padre. Uy, no, que no llegue. Pero de mí te vas a acordar. Ay, déjame decirte, Dios no es así. Pero sí nos dice, de mí te vas a acordar. Y te vas a acordar de la mejor forma, porque yo soy el que te compré. Yo soy el que te doy vida. Yo soy el que te llamé y te di la oportunidad de estar aquí. Yo soy tu Dios y siempre estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿No le das un fuerte aplauso a Dios por ello? Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ok, ¿cómo lo puede hacer si ya murió? Resucitó, mis hermanos. Resucitó, y eso es lo importante. Hoy nosotros tenemos que entender así. Ahora, ¿es un festejo o una celebración? No es tan sencillo. No es así de sencillo. Porque si observamos con detenimiento todos los elementos que componen estas fechas o festividades, vemos una mezcolanza de cosas que se sincretizan y que hacen que se pierda el verdadero sentido o razón de su existencia. La Nochebuena o la Navidad. ¿Qué podemos hacer? Vamos a dejar por un momento las fechas, como se los dije hace rato. Vamos a dejar a un lado todos esos elementos que los encontramos en la Biblia y que después los podríamos estudiar en esas casas de lectura bíblica para poderlas comprender. Y vamos a observar lo importante, el centro de todo. Y el centro de todo es Jesús mismo, ¿correcto? La importancia que tiene que Él haya venido a la tierra. No el día que vino, sino que vino, ¿correcto? En el capítulo 14 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo aborda cuestiones relacionadas con la convivencia entre cristianos judíos, o sea, los que ya aceptaron a Cristo, y los gentiles en las comunidades de Roma. Pero también culturalmente, este contexto se sitúa en un momento en donde el cristianismo se estaba consolidando, o sea, empezaba a crecer la gente que quería conocer más a Jesús. Pero muchos hacían unas cosas, otros hacían otras cosas, se empezaban a pelear, empezaban a tener discusiones entre ellos, y por eso es importante y relevante lo que tengo que poner hoy para fundamentar del por qué vamos a hacer las cosas o el por qué no hacemos las cosas. Mira, si las hacemos porque los demás las hacen, está mal. Si las hacemos o no las hacemos, más bien dicho, porque está prohibido, también está mal, porque no es un fundamento lógico, claro o concreto. Vamos a fundamentarlo, y esto se fundamenta en la palabra. Capítulo 14 de la carta a los Romanos, en sus versos 1 al 23. Oye, hermano, ¿se va a leer todo el capítulo? No puedo dejar nada al lado. Y permítanme en esta mañana hablarles de esto, porque esto es lo que nosotros tenemos que vivir en estas fechas. Dice, y está escrito, capítulo 14, verso 1 de la carta a los Romanos. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. El que no come de todo no debe de juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si este se mantiene firme o cae, es asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Verso 5. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no le da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal del Cristo. Esa es la parte importante. Todos vamos a dar cuentas de lo que hagamos o que dejemos de hacer. Dice, y esto,
escrito está, verso 11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de ti mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que es impuro, lo es para él. Sí, es tu convicción, es tu manera de pensar. Pero no podemos estar poniendo esa carga en los demás, porque cada uno va a presentarse delante de Dios y va a ser juzgado con la misma medida. O sea, la regla es exactamente igual para todos. Dice, verso 15, pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo. ¿De qué? De justicia, paz y gozo, ¿correcto? Dice en el Espíritu Santo, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjate bien, qué interesante, ¿no? Estoy queriendo agradar a Dios y estoy al mismo tiempo agradando a los hombres. ¿Para qué? Para que haya una coinonía, una paz. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros con lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga a tu hermano que tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso aquel quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Y verso 23, pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Así es que tenemos que saber por qué hacemos o por qué no hacemos las cosas. Vamos a pagar y vamos a presentar defensa delante de Dios un día. Vamos a estar en ese juicio. Pero si lo haces porque los demás lo hacen, ¿qué vas a defender? Nada. Tú tienes que saber por qué haces las cosas. ¿Quieres hacerlo? Ok, atente a las consecuencias. Por eso tenemos que revisar las escrituras. Pero no lo que te diga uno o que te imponga otro, sino lo que ti está en tu corazón hacer para la gloria de Dios. Y eso es lo importante en este día. No que comas o que dejes de comer. No que vayas a un lugar o dejes de ir a un lugar. Jesús fue a muchos lugares en su tiempo que estuvo en la tierra. ¿Bebía con los bebedores? No bebía, estaba con los bebedores. Esa es la diferencia, fíjate bien. Jesús no es que hiciera lo que los demás hacían. Él estaba ahí porque quería mostrar la misericordia, el amor, el perdón. ¿Sí? Por eso tenía que estar ahí, en esos lugares. Pero no para beber con ellos, no para convertirse en uno de ellos. La Biblia nos dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y eso sería la importancia de ir a un festejo, a un lugar. ¿Estuvo en las bodas de Caná? Sí, antes de empezar su ministerio. ¿Qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. ¡Ay! Entonces vamos todos a beber. No han entendido. Eso fue para mostrar misericordia y ayudar a las personas, para convivir ahí. Pero déjame decirte una cosa. Todos los excesos son malos. Tenemos que ser muy conscientes de que vamos a pagar consecuencias. Y mira, a lo mejor tú dices, no va a pasar nada. Y si pierdes tú las reacciones que tienes que tener para manejar y chocas contra otra persona y hay un accidente fuerte, ¿hiciste algo malo? Sí, porque tú permitiste esa situación. No, es que el otro se me metió. No. También tú tuviste parte de la culpa. Entonces, hagamos que este tiempo sea un tiempo para edificación, para amor, para poder mostrar a Cristo en todo su esplendor y para que verdaderamente le podamos dar un significado claro
y profundo a estas fechas. Lo que hagan los demás es parte de una cultura, es parte de una tradición, es parte de esto. Pero lo que hacemos nosotros es parte de nuestra vida eterna y así debe de permanecer en la eternidad con Dios. Hoy te voy a preguntar, ¿tú qué vas a hacer en esta noche? Tienes que darle un sentido claro a lo que vas a hacer en esta noche para que no caigas en la provocación. Pero sí, fíjate bien una cosa, Jesús fue a muchos lugares y hay una cosa impresionante. Quiero que le escuchemos y leamos lo que está en Lucas capítulo 15, versos 1 al 7, para poder terminar esto. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Tú vas en representación de Jesús, que te escuchen a ti. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le contó esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso, la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Cosa importante, hay mucha gente necesitada que puedan ver en ti esa calidad, esa cualidad, ese amor que solamente puede habitar en aquel que lo recibe de Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que esto que hagamos se transmita en eso, en el amor. Pero hay una cosa importantísima, y ahora sí, la última cita para terminar. Tenemos que llegar a comprender que tenemos libertades. En Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y me voy a otro texto que es importante para mencionar en este momento. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Tú tienes permitidas muchas cosas, pero no todas te convienen. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no hace crecer a los demás. Así es que tengamos eso presente. No busquemos nuestro propio bien, sino el de todos los demás. Esto lo van a entender en Corintios capítulo 10, versos 23 al 26. Pero mira, voy a terminar con esto. Nosotros tenemos que entrar en la parte más importante, la reconciliación con Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21, está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás quedó todo lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo, o sea, por el nacimiento de Cristo, y que estuvo aquí Cristo y murió por nosotros y resucitó, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos: reconcíliense con Dios. Y termino con el verso 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Así es que la reconciliación es el proceso de volver a establecer una relación. Yo te voy a pedir en esta mañana lo siguiente, y les voy a pedir a los chicos de la alabanza si me acompañan. Qué bueno, ya estamos aquí. El centro de todo lo que hagamos tiene que ser Jesús, pero también el centro de lo que hagamos tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios. Yo no sé si tú en algún momento te has peleado con Dios. Yo sí lo he hecho en algunos momentos. En algunos momentos no me he sentido tan de acuerdo con lo que está pasando en mi vida. Ustedes saben, tengo prótesis, ya me van a poner la otra, me tienen que operar de mis tendones de las manos, huesos rotos por todos lados, ¿para qué te digo? Vas a poderte a llorar igual que yo. Pero reconozco una cosa: Él me sigue levantando cada mañana, y ese es el motivo de gozo para estar con Él.
Hubo un chico que me llamó mucho la atención en un programa de esos de canto, que le preguntaron: ¿cuántos años tienes? Y su respuesta es: no estoy seguro. ¿Cómo? Le pregunto: ¿cómo que no estás seguro? Sí. Me encontraron de chiquito junto con mi hermano en una caja atrás de escombros en la guerra de Irán. No tengo papeles, no sé qué día nací. Estos dos hermanitos tenían deficiencias en su cuerpo, malformaciones, y sin embargo fueron adoptados. Alguien con un gran corazón los adoptó y los llevó de ese lugar a otro lugar. Y este joven dice: pero no me importa el día que yo nací, me importa el día que alguien se fijó en mí y me adoptó y me hizo parte de su familia. Podríamos estar peleados por todo lo que nos ha pasado, pero Dios sigue haciéndonos parte de su familia. Y es lo que tenemos que enseñarle a la gente, que es mejor, no importa el día, porque el joven dijo: no me interesa el día en que nací, me interesa que hoy vivo y puedo disfrutar de la vida. A lo mejor él no es cristiano, pero reconoce que la vida es importante. Enseñemos eso, pero enseñémoslo con amor hacia todos los demás. Si tú quisieras en este momento decir: ok, me equivoqué, me he peleado contigo, Señor, podemos hacer una oración y entrar nuevamente en esa relación y poder gozar y disfrutar de lo que Él quiso hacer cuando su Hijo llegó a la tierra, reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiere en este momento decirle: Señor, reconozco que he estado peleado contigo y que he hecho cosas que no debía hacer? Porque ahorita yo veo que todos somos de casa. O si hay alguien nuevo que vino por primera vez a este lugar, levante su mano para poder saber y saludarle. ¿Habrá alguien que venga por primera vez o de fuera? Levante su mano. Queremos conocerle, también hacerle partícipe de esta reconciliación con Dios. Pero mira, no hay manos levantadas. Nosotros que ya conocemos. Sí hay uno. Bienvenido. Espero que estas palabras hayan puesto en ti una convicción diferente. Pero esta convicción se hace todavía más perfecta cuando nosotros, qué bueno que estás aquí también, porque cuando nosotros podemos decir: ok, yo quiero vivir bien, quiero reconciliarme con Dios, tenemos que hacerle de dos formas. En la carta a los Romanos nos indica que con el corazón se cree para justicia y podemos creer que el Hijo de Dios está aquí, pero tenemos que confesarlo con nuestra boca para salvación y para entrar en cuentas. Si tú quisieras en este momento reconciliarte con Dios, no es con esta congregación ni con nosotros, es con Dios. A mí me gustaría que te pusieras de pie y pudiéramos hacer todos una oración por ustedes. ¿Les gustaría? ¿Sí? Pónganse de pie. Y mira, en esta forma, mira, es toda una familia. Qué bueno que vinieron. Vamos a hacer algo más bonito. Vengan aquí conmigo, aquí cerquita. Vénganse para acá. Vengan aquí conmigo. Y si hay alguien arriba que quiera hacer lo mismo, venga para acá. ¿Por qué? Porque para eso vino Dios a esta tierra. Para eso Jesús nació, murió y resucitó. Para que en este día haya un nuevo nacimiento. Mira, imagínate, 24 de diciembre. Jesús puede nacer en el corazón de ustedes. Jesús quiere habitar en ti y que tú crezcas, te perfecciones y puedas vivir de la mejor manera. Acérquense. Mira, los chiquitos, es algo muy hermoso. Y mira, Dios conoce sus nombres, conoce sus necesidades. Qué bueno que estás aquí, varón.
conoce todo de ustedes. No les desconocido lo que has vivido, lo que has pasado, por lo que, vamos a decir, te hayan hecho. No. Pero hoy el Señor los ve desde los cielos y dice: hoy van a ser mi hijo en su corazón. Pero tenemos que empezar por una cosa importante. Dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Cierren sus ojos un momento y en voz alta repitan conmigo esta oración, o lo que salga por medio de su boca. Díganle: Padre, hoy estoy aquí, reconociendo que he estado alejado de ti, pero quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho, por las imperfecciones de mi vida, pero sobre todo porque a lo mejor mis palabras dañaron a personas. Hoy quiero volverme a ti, reconciliarme contigo y establecer una relación muy estrecha para poder vivir en ese amor que solamente tú puedes dar. Perdóname, Señor, si no he hecho lo que tú me has pedido, pero quiero hoy empezar a caminar en tu voluntad, fundamentar con tu palabra y vivir de la forma en que tengo que vivir. Acepto que tú te convertiste en hombre, veniste a esta tierra para salvarme. Tú eres mi Salvador, eres mi Señor, en ti confiaré. Tú eres mi roca, mi castillo, mi libertador. ¿A quién más he podido ir? Solamente en ti hay salvación, Señor. Y por eso en este día yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y me convierto a sus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso, iglesia. Y mira, voltea para allá atrás, voltea para allá atrás. Esa es tu familia. Voltea a ver a tu familia. Esa es tu nueva familia en la fe. Ellos quieren ayudarte, ellos quieren darte un abrazo, ellos quieren también que tú seas y participes de todas las cosas hermosas que Él tiene para nosotros. Y para eso has venido el día de hoy, porque hoy es tu Navidad. Eso significa la Navidad, un nuevo nacimiento. Iglesia, vamos a orar por ellos, para que ellos se mantengan firmes, para que ellos tengan esa capacidad de mantenerse en la libertad del pecado, para que no pueda haber algo que les dañe, les lastime y les haga vivir en una forma inadecuada delante de Dios. Padre, lloramos por estas personas, para que tú, Señor, habites en sus corazones y que en todo tiempo ellos puedan recurrir a ti, que es la fuente de toda vida. Señor, en ti podemos confiar nosotros, pero hoy queremos que ellos también confíen y que en este día de su nuevo nacimiento ellos puedan tener esa capacidad de poder vivir en libertad. Señor, les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a terminar con este canto. Un canto que nos dice que Jesús es el centro de todo lo que hagamos y de todo lo que pase en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Sí. Cristo, el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo
siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida es tú, si mi vida es tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Hoy cantamos al Dios vivo. Hoy esta palabra ha sido cumplida desde la antigüedad. En Isaías 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuántos creemos que Dios es admirable? Cuando admiramos la hermosura de su palabra, su perdón, el verbo hecho carne. Y si tú también te sientes necesitado de consejo, a las viudas, a los que están viudos, hijos huérfanos, huérfanas, sepamos que Él es consejero. Él nos respalda con su palabra, nos da de su amor y nos ilustra en los momentos en que no sepamos para dónde ir o qué hacer, en qué momento que nos falte. Él es consejero y Él es Dios fuerte para mover todo lo imposible y abrir camino en donde no lo hay. Es nuestro Padre eterno y por sobre todo, príncipe de paz. Escucha, iglesia, porque el centro de esta iglesia es Jesús. Jesús mismo es el que ha venido y nosotros le adoramos. Le decimos: el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo. Desde mi ser, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú, si mi vida, vamos iglesia, cántale, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú.
centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Y te damos un fuerte agradecimiento, un fuerte aplauso, porque tú, Señor, eres quien nos tiene con un propósito el día de hoy. Eres el centro de nuestra vida. Gracias, Padre. Nos queda más que agradecer por todo lo maravilloso que eres. Y antes ya de irnos, déjame recordarte que el próximo domingo igualmente el servicio es a las 10 de la mañana, recordándote también que tenemos la entrega del PET, y si tú quieres adquirir alguno de los productos para ayuda a casa asistencia, se encontrarán en el Salón Galad. Y bueno, hermanos, pues estamos despedidos. Que tengan un excelente inicio de semana. Dios les bendiga.